No. Bueno, veamos. Hasta no duerme. Y ahora sí. Bueno, veamos. Hasta no duerme. Ya, ahora sí Y estamos ahora sí. al aire. Ahí le envié el link Bueno, también veamos. para Sí, que voy a pueda chequear. compartirlo. Sí, Sí, lo tiene, lo tiene, hasta no duerme. Ya, ahora sí lo tiene. Y estamos ahora sí. al aire. Ahí le envié el link Bueno, también. veamos. Sí, todo Sí, bien, voy voy a a chequear. compartirlo. Sí, lo tiene, lo tiene, Hasta no duerme. Ya, ahora sí lo estamos tiene. Ahora sí. al aire. Ahí le envié el link Bueno, también. veamos. Ya, bueno, esta es la segunda parte aquí del programa de elecciones 2021. En esta oportunidad estamos con la candidata a constituyente, Vianey Sierra Alta, la que pueden ver aquí. Bueno, ella está con una intérprete, con una intérprete de lengua de señas, ¿ya? Y también los subtítulos de la entrevista están en el Facebook, en caso de cualquier cosa. Bueno, para comenzar quiero leer una pequeña reseña que escribieron nuestros periodistas sobre Vianey. Ella tiene 45 años, es calameña, abogada y profesora de profesión. Vianey es la primera abogada de la comunidad sorda en Chile. Además es calameña, madre, profesora de educación básica y especial, presidenta de la Fundación Nali Isabel y candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 3. La oriunda de Calama va por la lista del Movimiento Independientes del Norte, quienes se definen como un movimiento ciudadano y regionalista, diverso, inclusivo, pluralista y democrático, con enfoque en derechos humanos, trabajo y seguridad social, salud, educación, cultura, ciencia y desarrollo tecnológico, género, derechos reproductivos, familia, inclusión, pueblos originarios y derecho al agua y recursos naturales. Primero que todo, quiero saludarte, Vianey, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien, muy feliz de estar aquí y de por fin poder compartir con ustedes en su programa tan especial Antofagasta no duerme. Así que muy contenta de poder estar acá acompañándolos. Ahora les aviso que voy a hacer español signado para que puedan verme las personas sordas, porque de verdad está Katia, la puedo ver y me está interpretando en lengua de señas, pero para que en el programa en vivo también las personas sordas lo puedan ver, ¿sí? Ujú. Vamos a hacer todo lo posible para que ambas se puedan ver ahora, ¿sí? Vamos a hacer ahí unos arreglitos. Bueno, primeramente quisiera saber sobre el movimiento de ciudadano regionalista, que es lo primero que sale ahí en tu reseña. Si nos puedes comentar un poquito sobre este movimiento que te motiva a ser candidata a constituyente. Bueno, en el tema del movimiento ciudadano propiamente tal, conversando acerca del movimiento Independientes del Norte, bueno, nosotros surgimos, nos empezamos a reunir, ¿cierto?, en estas conversaciones, en estos cabildos para el 18 de octubre, ¿cierto? Lo que yo te comentaba previamente era el hecho de que a las personas sordas para poder como participar políticamente, para poder conversar, discutir, necesitamos tener esta accesibilidad, ¿cierto? Esta inclusión, esta forma de acceder a la lengua. Para muchas personas sordas que son monolingües necesitan la lengua de señas y en el movimiento social de la región no todas las asambleas ni los grupos eran particularmente accesibles, pero en el movimiento Independientes del Norte habían algunas colegas abogadas, profesoras, intérpretes que empezaron a reunirse en el CURB
grupos y empezaron a organizar estos cabildos y empezamos a conversar en las temáticas que posteriormente significaron esto de escribir una nueva constitución. Al mismo tiempo, en Calama está el Movimiento Ciudadano Calama, que viene hace mucho tiempo, 12 años atrás, trabajando en los temas que tienen que ver con el tema del plan de descontaminación ambiental en Calama, lo que tiene que ver la situación de la salud de la región. Como tú sabes, tenemos los mayores índices de cáncer al pulmón y tenemos todo este tema de la descentralización y la necesidad de contar no solamente con una autonomía administrativa, sino también financiera, ¿cierto? Y todo esto el Movimiento Ciudadano Calama también, me siento muy contenta porque se sintieron identificados como las propuestas que teníamos como movimiento y particularmente yo como calameña, como candidata. El Movimiento Ciudadano es algo natural, es una fuerza que no podríamos decir que es espontánea, es esta fuerza que surge de esta reunión de personas que nos damos cuenta de la necesidad de cambiar nuestro país. Bueno, en base a todo lo que me has comentado, ¿cuál es el diagnóstico de la ciudad? ¿Cuál es el diagnóstico principal que tienes? ¿Qué quieres cambiar de ella? ¿Qué te motiva a ser candidata a constituyente? Mira, son dos cosas, ¿ya? Digamos, tú sabes que todas somos interseccionales, ¿cierto? Tenemos en esta interseccionalidad varios factores que nos hacen vivir situaciones de discriminación. Ahora, uno de estos factores es obviamente el factor que tenemos como región y el factor que tenemos como ciudad. Tú sabes de que nuestra región ha estado aportando el 54%, ¿cierto?, digamos, abono al fisco, ¿cierto? Y resulta de que tenemos una región, tenemos una ciudad de Calama que debería ser la capital de la minería, una metrópoli, ¿cierto? Tendría que tener una infraestructura, tendría que tener un cordón verde, tendría que tener una serie de programas que demuestren la riqueza de lo que como ciudad proveemos al resto del país, pero esto no ocurre. Y esto pasa ¿por qué? Porque hemos permitido que a nivel central el centralismo se apodere no solamente de los recursos, digamos, que se podrían destinar para nuestra región. Entonces ahora tenemos un momento único, clave de lograr la descentralización y esta descentralización que no sea administrativa. Necesitamos de alguna manera instalar esta autonomía, digamos, económica que nos permita, por supuesto, ser cada vez más independientes del centralismo y también necesitamos establecer lo que yo llamo una resiliencia ecológica, una resiliencia en nuestro ambiente. ¿Qué significa eso? Es lo que se está haciendo ahora en el proyecto de ley con el royalty minero. El Estado debe establecer una compensación para nuestra región y esa compensación significa establecer un monto, un dinero, un fondo que contribuya al crecimiento de la ciudad y no solamente que se trate de, digamos, de hacer esta infraestructura, sino que reparar el daño que ya está hecho. Los calameños ya esta historia se la saben por libros, ¿cierto? Vivimos muchos años en este tema de que nos tratan como zona de sacrificio, que dicen que sobre el patio trasero de Chile, bla, 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 y nos cansamos de esto. De hecho, soy de esas personas calameñas que se enojan muchísimo cuando el discurso viene de esa manera. Por otra parte, en esa interseccionalidad también, por muchos años he trabajado como profesora, hace 20 años que soy profesora, pero también posteriormente llegué a ser abogada. ¿Y eso por qué? Porque mi mundo también ha estado centrado en el trabajo de las personas con discapacidad, las personas sordas, particularmente los niños, niñas sordos, los jóvenes, los adultos, sus mamás, sus papás, sus profesores, donde nos vemos de que tenemos como una especie de, todavía como esta mentalidad que la discapacidad significa tener pena, conmiseración, y no es así. En las personas lo que queremos es que se haga una toma de conciencia que los niños y niñas con discapacidad, los niños y niñas sordos tienen un tema que se llama
derechos humanos, es el derecho humano. Si yo tengo derecho a la educación, ese derecho a la educación no se puede socavar ni suspender porque mi lengua sea distinta, porque mi lengua sea visual o porque mi desarrollo biológico y mi cuerpo funciona de una manera diferente y eso requiere una lengua visual para comunicarse. Y eso no me suspende el derecho a aprender. Entonces hay que hacer un cambio como de chip y eso no es, digamos, una cosa que inventemos nosotros, ¿cierto? Sino que tiene que ver con la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Ahora, como tú ves, todas estas interseccionalidades se van juntando y la tercera tiene que ver con la paridad de género, tiene que ver con la necesidad que tenemos como mujeres de también tener una mayor participación política, una mayor parte, ¿cierto?, en las tomas de decisiones. Chile tenemos una cosa súper espectacular que es este 50% de mujeres que van a estar en la constituyente y ya estamos haciendo un cambio aún sin empezar a escribir esta constitución. Bueno, en base a todo eso, la innovación pedagógica, por lo que tengo aquí entendido que usted tuvo, o sea, que hizo, donde generó un proyecto educativo que llegó a tener 33 estudiantes sordos ya integrados en salas de clase. Bueno, quisiera saber en base a eso sus propuestas para la innovación pedagógica, ¿Cuáles son sus propuestas como constituyente? ¡Wow! ¡Qué linda la pregunta! Me encanta, nunca nadie me había preguntado eso. Ya, lo que te quería comentar era ese el tema de cuando empezamos a trabajar en Calama, en la Escuela República de Francia, las leyes no nos ayudaban. Ya, para empezar, cuando yo empecé a trabajar, los niños no tenían derecho a usar la lengua de señas. Con eso te lo digo todo. Pero lo bueno es que la comunidad educativa de aquella época de la Escuela República de Francia estaban dispuestos a hacer los cambios y dijeron, bueno, si tenemos estudiantes sordos, los vamos a tratar como estudiantes que requieren una educación bilingüe. Y eso ya significa un cambio, porque por lo general la gente piensa, ay, pobrecito, no pueden hablar español, así que por eso usan las manitos. Oye, no es eso, no es eso. Tenemos una estructura humana tan maravillosa que nuestro cuerpo, tú sabes que Chomsky hablaba de la gramática profunda y decía que el ser humano en forma natural surge el lenguaje, ¿cierto? En el caso de las personas que usan el oído, ¿cierto? El habla, van a hablar, a escuchar y hablar en español. Pero en el caso de los niños sordos, cuya biología viene de una manera distinta, ¿cierto? Que no oyen, su cerebro empieza a hacer una reconstrucción maravillosa en donde empieza a través de sus ojos y de sus manos a desarrollar una lengua que también tiene gramática, que también tiene pragmática, también tiene un sentido sociocultural y empieza a comunicarse en forma natural. Y fue una de las primeras cosas que descubrimos y dijimos, bueno, ¿qué queremos? ¿Que los niños digan pelota o queremos que los niños diserten acerca, no sé, que diserten acerca de las profesiones en forma fluida, en lengua de señas, que respondan preguntas, que cuenten cuentos? Y ahí esa es la propuesta pedagógica que hicimos. Dijimos, vamos a enseñar bilingüismo. Pero eso fue un tema súper así como te dijera, innovador hace 20 años atrás. Y fíjate tú que recién este año, en enero este año, recién logramos aprobar la ley que modificaba la 20.422, ¿cierto? Y en el artículo 34, ahora de enero de este año, 20 años después, logramos que se reconociera la educación bilingüe de los niños y niñas sordas, el aprendizaje español, por lo menos en su forma lectoescrita, y la lengua de señas chilena. Entonces tú te das cuenta, a veces empezamos a hacer cosas tan pequeñitas como en Calama, te estoy hablando de 1999, en el año 2005 nos invitamos como un modelo, nos invitaron como un modelo educativo, y recuerdo que nos invitaron a Cuba y después posteriormente a otros países para mostrar nuestro modelo, pero recién ahora logramos el cambio legal. Pero eso es importante porque te muestra que la gente cuando quiere cambiar algo, empieza haciéndolo en su práctica, en su vida cotidiana. Y eso posteriormente puede convertirse en una ley, pero lo importante es que tomemos la iniciativa y que seamos proactivos para hacer estos cambios. Sí.
Bueno, en base también a las propuestas, hay algo que me llama la atención, el derecho al agua y los recursos naturales. Si es que me puede comentar un poquito acerca de eso, ya que, bueno, el tema del agua ha estado bien en boca últimamente por el tema de la desaladora, de la desalación de agua, y bueno, que principalmente el agua es un derecho vital que todo ciudadano debería tener sin costos. ¿A qué se refiere esto con derecho al agua y recursos naturales dentro de sus propuestas? Bueno, en las temáticas del derecho al agua tenemos que tomar en cuenta algo importante. Los seres humanos lo que consumimos, ¿cierto? Son aguas, lo que se denominan aguas dulces, ¿cierto? Son las aguas de los ríos, ¿cierto? Las aguas de los de hielo. Lamentablemente estas aguas se han estado utilizando en el caso particular de nuestra región para la industria, ¿cierto? La industria de la minería. Eh, Esto ha significado, para eso no necesitamos ser expertos. Cualquier persona de Calama que haya nacido en los años 70 como yo, o en los años 80, va a recordar cómo antes era, por ejemplo, el río Loa, ¿cierto? Y tomamos conciencia solamente con nuestros ojos de lo que está pasando con el tema del agua, que cada vez se hace y se convierte en un recurso que se agota mucho más. Mm. Ahora, ¿cuál es el problema que hay aquí? Que no se ha dado, no se ha establecido la prioridad de que el agua debe ser un derecho para el consumo humano y para la producción de los alimentos, y que esos derechos deben tener prioridad por sobre otros, que son, por ejemplo, la necesidad que tengan las empresas o los empresarios a utilizar el agua, porque ellos dicen que no son dueños del agua, sino los derechos sobre el agua, pero al final entendemos nosotros que termina siendo como muchas palabras para decir lo mismo. Ahora, si viene todo este tema de la desalinización, ¿cierto? Es un tema nuevo. Yo no quiero arriesgarme a decir que es algo muy, muy positivo o es algo que está más o menos. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias para la población de usar el agua, la desalinización del agua. Esperemos de que estos parámetros sean óptimos y equivalentes a lo que es utilizar el agua dulce. Como tú sabes, en los años 50 nosotros estuvimos consumiendo agua potable que finalmente resultó tener arsénico y teníamos muchas, muchas personas en la región muriendo de cáncer. Yo creo que en eso tenemos que ser eso se lo dejo a los expertos, a personas como Cristina de mi vista, que ella es experta en el tema de la ciencia, ¿cierto? Pero a mí lo que me preocupa es que tenemos que establecer las prioridades. La Constitución debe establecer prioridades. Tenemos que dejar de tener este modelo neoliberal de mercado que nos obliga, ¿cierto?, a dejar a las personas en segundo lugar para priorizar intereses para el crecimiento económico. A mí me preocupa mucho ese tema. Yo creo que al igual como otras constituciones del mundo, por ejemplo, la constitución de Ecuador, es clara en establecer, por ejemplo, que la soberanía energética no se puede sobreponer a lo que es el derecho al agua, a la alimentación, ¿cierto? De las personas. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta nosotros, ¿sí? Y bueno, eso, y tú sabes que tenemos que terminar con esta constitución con trampas como la del Tribunal Constitucional. ¿Te acuerdas que se había pedido, ¿cierto?, declarar el agua como un bien de uso público, terminar con la privatización del agua, y si, por estas minorías, ¿cierto?, estas minorías con quórum supramayoritario, teníamos 24 senadores a favor, pero 12 senadores decidieron que no, que simplemente el agua no iba a ser un bien de derecho público, y eso también es muy importante en la Constitución, terminar con estos quórums supramayoritarios que terminan dándole el poder de veto a una minoría, y además una minoría cuyos intereses no son sociales. Bueno, englobando todo el movimiento que estás representando, quisiera saber cuál fue tu principal motivación para postularte a candidato constituyente. ¿Alguien te motivó? ¿Te motivaste sola? ¿Cómo fue el acto de quiero postular, tengo que hacerlo?
Mira, yo me siento motivada primero como mujer y segundo como mujer sorda y tercero como calameña. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, a la gente que me está mirando ahora, pero a veces les ha pasado que están mirando la televisión, viendo cómo habla la gente del Congreso. Y francamente, a veces como ese nivel de negligencia humana, esa falta de empatía con la gente, ¿cierto? Y a veces derechamente declaran tonterías, cosas que no les ha pasado a usted, que se quedan pensando, mejor yo me postulo, ¿cierto? A veces nos miramos en tan poquito porque pensamos que los expertos están allá y por estos últimos 30 años nos hicieron creer que esto era un trabajo para una clase política, para una élite específica, para personas que tenían, digamos, cierto estatus que nosotros no íbamos a tener. Pero fíjate de que a lo largo del último tiempo yo creo que a todos nos pasó y descubrimos de que llevamos muchos años trabajando en el terreno. O sea, por ejemplo, en nuestra experiencia particular, muchos años incidiendo en la educación, muchos años haciendo incidencia a nivel administrativo, a nivel normativo, exigiendo los cambios, exigiendo la accesibilidad, por ejemplo, exigiendo que nos tomen en serio cómo es posible que Calama lleve 12 años esperando un plan de descontaminación y que nos tramiten, que nos tramiten, nos tramiten. ¿Y sabes por qué? Porque la élite, a las personas que gobiernan, a los que están ahí, no les interesa. Porque nosotros no tenemos una representación descriptiva que se llama, no tenemos gente ahí que diga, oye, yo viví eso, yo sé lo que significa la falta de accesibilidad, que nos vean como una zona de sacrificio o que sientan de que valemos mucho menos. Entonces yo creo que mi primera motivación fue comprender que la participación política es de todos y todas. Y por eso ahora tienes más de 1000 constituyentes porque que se están postulando a la constituyente, gente común y corriente que viene de sus territorios, de sus asambleas, de sus movimientos, que se, como se dice, se han ensuciado las patitas en el terreno. Hay cierto que sabemos, a veces sabemos mucho más porque estamos lidiando con esos problemas todos los días. Nos llegamos a convertir en expertos en esas áreas. Entonces yo creo que eso es lo que me motivó, o sea, decir, siempre reclamamos y decimos cuándo se va a solucionar este problema, pero hay un refrán que me gusta mucho, que lo dijeron los indios Hopi, no sé si lo conocen, son unos indios norteamericanos. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Éramos nosotros los que estábamos esperando. Éramos nosotros y nosotras los que estábamos esperando. ¿Qué significa eso? Que para cambiar la cosa vamos a tener que hacernos responsables. Para mí a lo mejor me hubiera sido más cómodo, no, ojalá otra persona, pero yo sentía que tenía como una responsabilidad también para con mi comunidad, para con mi Calama, y también como abogada sorda, tener este peso. Cuando te dice la primera abogada sorda, tienes un peso, una carga, porque tienes toda una comunidad nacional que dice, bueno, ya, pues entonces, si vamos a participar políticamente, participemos, pero en serio. Y por eso estoy aquí. Bueno, quisiera darte las gracias por acompañarnos, por estar aquí. De verdad, un honor entrevistarte, una mujer empoderada. De verdad, genial. Yo quisiera saber si es que tienes alguna cosa que se te quedó ahí dando vueltas, alguna cosita que quieras darle al público, que les quieras decir para finalizar la entrevista. Por supuesto que tengo algo que decirle. Usted tiene que ir a votar el 15 de ese y toda la gente que le empiece, ay, que no sé, que no voy a votar, no, usted tiene que levantar a toda la gente que conozca. No puede ser que porque falta el 55% de los votantes nos vamos a quedar con los mismos de siempre. Todos vamos a votar este fin de semana. Y acuérdese, es la lista ZZ, la ZZ, al final de la papeleta. Yo soy Vianey. Mi número es el 36, así que venga a votar por nosotros este fin de semana. Cambiemos la historia y rompamos la calculadora política de la derecha, porque en este minuto están muy, muy ufanos, seguros que el 50% no va a llegar a votar. Nosotros no queremos eso. Queremos que toda la gente esté presente en las urnas este fin de semana. Lista ZZ al final de la papeleta.
Ahí escucharon las palabras de Vianey. Bueno, muchas gracias a todos y todas quienes nos están viendo. No olviden que mañana tenemos otra sección de entrevistas a esta misma hora de 7 a 8. Bueno, ahora tuvimos unos errores técnicos, así que por eso nos atrasamos un poco, pero está todo bien. Les doy las gracias. Muchas gracias nuevamente, Vianey. Ay, mira, nos llegó un comentario de Sol Resiliente del Desierto. Vianey Sierra Alta, constituyente, es una tremenda candidata del norte, independiente y honesta. Trabaja desde hace muchos años en lo social. Gracias de verdad por representarnos. Vayamos a votar lista ZZ. Ahí tenemos un comentario súper motivador. Ya, bueno, nos despedimos. Que estén bien, que tengan una buena noche. Nos Adiós. despedimos.